Pues buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo webinar de la Escuela de Vida de la Fundación Sandra Ibarra. Esta vez vamos a hablar de salud laboral, sabes que tenemos las diferentes áreas de salud, porque vamos a hablar del derecho al olvido oncológico en la contratación de seguros. Tenemos con nosotros a Vicente Rodrigo, que es socio de Basilea Abogados, que sabéis que tenemos un acuerdo de colaboración con ellos en la Escuela de Vida. En la parte de servicios lo podéis encontrar para los que no lo conozcáis. Y él es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Práctica Jurídica y Derecho Penal. Y bueno, pues a mí la verdad es que me encanta que podamos abordar este tema porque hace un año se ha aprobado la Ley de Derecho al Olvido Oncológico y todavía hay muchas dudas que tienen o tenemos los pacientes y los supervivientes de cáncer. Y bueno, lo que dice esta ley es que los pacientes, bueno, cuando ha pasado 5 años del alta y sin tener recaída, se pueden beneficiar de esto. Pero bueno, quien mejor nos lo va a explicar es Vicente Rodrigo, al que le doy paso y bueno, pues todo tuyo. Muchas gracias, Sandra. Gracias a Fundación Sender Ibarra por darnos la oportunidad de compartir con todos vosotros esta sesión, esta jornada y también a todos los participantes por estar aquí. Pues efectivamente, el motivo de el tema sobre esta charla va a ser el derecho al olvido oncológico y la reforma que recientemente ha entrado en nuestro sistema legal, en nuestro ordenamiento jurídico, a raíz del Real Decreto Ley de 28 de junio del año 2023, en el que, como bien indicaba Sandra, se regula este derecho al olvido oncológico para pacientes que desde hace más de 5 años hayan finalizado su tratamiento sin ningún tipo de recaída. Como saben ustedes mejor que yo, según el informe elaborado por la Red Española de Registros de Cáncer del año 2022, que es el último que he podido consultar, en la población general el cáncer es la segunda causa de fallecimiento después de enfermedades del aparato circulatorio, aunque en los hombres desde el año 2000 es la primera causa de muerte. También es indudable que las políticas de prevención y las mejoras terapéuticas, gracias a los avances científicos, en los últimos años han permitido disminuir las tasas de incidencia y de mortalidad para determinados tipos de cáncer, sobre todo. Esta tesitura pues, nos ha llevado a la necesidad, a todos los países miembros de la Unión Europea, a abordar jurídicamente una nueva realidad, que es qué hacemos con los pacientes oncológicos que superan su enfermedad, o al menos que no recaen pasado un tiempo, pero que ven cómo estos antecedentes médicos suponen un hándicap en su deseada vuelta a la normalidad, como por ejemplo cuando quieren contratar un seguro de vida o un seguro de salud. En este contexto, el Parlamento Europeo, el pasado año 2022, aprobó una propuesta de resolución sobre el refuerzo de Europa en la lucha contra el cáncer, en la que promovía la implantación armonizada en todos los países de la Unión Europea de este derecho al olvido oncológico, entendido este como un derecho de los expacientes oncológicos a no ser discriminados en comparación con otros consumidores. Consideraba, o considera el Parlamento Europeo, que las aseguradoras y los bancos, aquí mete también a los bancos, dado que los bancos son el principal canal de distribución de las pólizas de seguros en nuestro país, que actúan como mediadoras de compañías aseguradoras, pues que tanto las aseguradoras como los bancos no deben tener en cuenta el historial médico de las personas afectadas por el cáncer. Pide también que las legislaciones nacionales garanticen que los supervivientes de cáncer no sean discriminados en comparación con otros consumidores y apoya paralelamente los avances que ya venían realizando algunos países miembros como Francia, Bélgica, Luxemburgo o Países Bajos, donde los supervivientes de cáncer ya disfrutaban desde hace unos años de este derecho al olvido. Y además finaliza pidiendo que a más tardar del año 2025 todos los Estados miembros garanticen el derecho al olvido a todos los pacientes europeos. 10 años después del tratamiento de finalizar su tratamiento, habéis oído bien, 10 años. Nuestra reforma española lo ha rebajado a 5 años. Y ya establecía además que estos 5 años, en cualquier caso, tenía que aplicarse a todos los pacientes cuyo diagnóstico se hubiese realizado antes de haber cumplido los 18 años de edad. Pero como digo, en España, como ahora veremos, se ha rebajado a la edad de 5 años, al periodo de 5 años. Este Real Decreto Ley 5/2023, de 28 de junio, que es el que regula todo lo que vamos a hablar hoy, tiene como antecedentes pues que a comienzos del verano del año 2023 se aprobó este Real Decreto Ley en una maraña de normas que venían dentro de este Real Decreto, en donde se regulaban multitud de cuestiones, como es una técnica legislativa cada vez más habitual en nuestro país. Por ejemplo, algunas de ellas eran incluso ayudas
por la ley, por la guerra de Ucrania, pero se introducían dos artículos, concretamente el 209 y el 210, en el que se pretendía hacer efectivo el denominado derecho al olvido oncológico en la contratación tanto de seguros como de productos bancarios por parte de pacientes con patologías oncológicas que hayan superado un determinado periodo de tiempo desde la finalización del tratamiento radical sin recaída, concretamente 5 años. Bien, la interpretación que desde la Dirección General de Salud Pública se ha hecho de lo que se entiende por tratamiento radical, bueno, pues este mismo mes de febrero de 2025 ha señalado la Dirección General de Salud Pública que por tratamiento radical es ese tratamiento que elimina la enfermedad macroscópica, en el caso de los tumores sólidos, o la enfermedad sistémica, en el caso de las neoplasias hematológicas, como puede ser la cirugía, la quimioterapia, la radioterapia u otras terapias, y siempre que tengan una intención curativa. Es decir, repito, el tratamiento radical será el tratamiento que elimina la enfermedad, como puede ser la cirugía, quimioterapia, radioterapia o cualquier otra terapia que sirva para una finalidad curativa. Nada más publicarse este Real Decreto, el sector asegurador, sobre todo a la cabeza de su patronal, UNESPA, más allá de algún mensaje políticamente correcto, aprovechó la ocasión para criticar la reforma porque entendían que no habían sido consultados y no habían podido matizar este derecho al olvido oncológico que, como veremos, pues afecta bastante a la forma en la que han venido contratando los seguros de vida y, sobre todo, también va a afectar mucho a la forma en la que vienen rechazando los pagos una vez que los asegurados o sus familiares reclaman las coberturas pactadas en sus pólizas de seguro. La razón por la que se ha optado por estos 5 años frente a los 10 que hablaba el Parlamento Europeo debe valorarse sobre todo en la evidencia científica, según parece, que viene demostrando que este lazo de tiempo es un periodo de tiempo razonable para considerar superada la enfermedad y reconocer al paciente oncológico una expectativa de vida similar a las personas que no han tenido el cáncer. La supervivencia a 5 años del diagnóstico fue de más del 55% en el caso de los hombres y de casi un 62% en el caso de las mujeres en cánceres detectados entre 2008 y 2013 en España. Hablo de 2008 y 2013. Afortunadamente, en 2025 estos porcentajes han aumentado mucho. De hecho, una buena prueba de ello es que, como ustedes conocerán perfectamente, las revisiones anuales precisamente empiezan a ser anuales pasados 5 años desde que hemos finalizado el tratamiento. A grandes rasgos, la nueva regulación de derecho al olvido oncológico se manifiesta en dos cuestiones. La primera es la prohibición de hacer diferenciaciones en la contratación de un seguro a una persona que haya sufrido una patología oncológica. Es una modificación de la disposición adicional quinta de la ley. Y la segunda es la eliminación de la obligación que tenía el asegurado de declarar que había padecido cáncer a la hora de suscribir un seguro de vida y la prohibición por parte de las aseguradoras de que consideren estos antecedentes oncológicos cuando están llevando a cabo este trámite. Es el conocido cuestionario de salud que todos tenemos que firmar cuando contratamos un seguro de vida, al que más adelante me voy a referir con un poquito más de detalle. También desde la perspectiva de protección del consumidor, el artículo 210 de este Real Decreto Ley dispone que serán nulas las cláusulas, estipulaciones, condiciones o cualquier pacto que excluyan a las partes del contrato por haber padecido cáncer o le pongan unas condiciones más gravosas que a la persona que no habría tenido este cáncer a la hora de contratar. Como he dicho, esta reforma modifica el artículo 10 de la Ley de Contrato de Seguro, que es un artículo vital en todo, en todo lo que tiene que ver con la contratación de seguros de vida, y me va a permitir que se lo voy a leer de manera literal porque es muy claro y si lo escuchan lo van a entender muy bien. Dice este artículo 10. El tomador de un seguro sobre la vida no está obligado a declarar si él o el asegurado han padecido cáncer una vez hayan transcurrido 5 años desde la finalización del tratamiento radical sin recaída posterior. Una vez transcurrido el plazo señalado, el asegurador no podrá considerar la existencia de antecedentes oncológicos a los efectos de la contratación del seguro, quedando prohibida toda discriminación o restricción a la contratación por este motivo. Es muy claro. No se puede preguntar ni tener en cuenta un cáncer padecido hace más de 5 años en donde no haya habido ninguna recaída posterior. Esta es la modificación del artículo 10. La disposición adicional quinta de la Ley de Contrato de Seguro también ha incluido dos nuevos apartados. En primer lugar, amplía una prohibición de la que ya venían disfrutando, por decirlo de alguna forma, los pacientes de VIH o SIDA.
ampliándolo a los enfermos oncológicos. Y en segundo lugar, faculta al gobierno a poder modificar el plazo de 5 años del que venimos hablando, aunque a día de hoy no se ha modificado, sigue siendo de 5 años. Y hasta llegado a este punto, se preguntarán ustedes qué es eso del deber de declarar el riesgo. Parece fácil, pero en la práctica, aquí en el despacho lo vemos muy a menudo, dudas en torno a este deber de declaración del riesgo. Tanto es así que hay multitud de litigios todos los días en España a raíz de lo que la compañía aseguradora entiende que se considera cumplimentado este deber y lo que el asegurado o su familia considera que es. Para comprender bien este alcance, pues tenemos que ver qué es el riesgo del seguro en el seguro de vida. El riesgo de un seguro, del seguro que sea, como el seguro de automóvil, el riesgo es el coche que estamos asegurando. El riesgo del seguro del hogar es nuestra casa, nuestra vivienda. Pues bien, en el seguro de vida el riesgo es la incertidumbre sobre cuándo se va a producir el fallecimiento. Ese es el riesgo asegurado, la incertidumbre de cuándo se va a producir el fallecimiento. Y ha de ser conocido y valorado por el asegurador a partir de la información que le facilite el asegurado. Claro, evidentemente, el asegurador, la compañía no nos conoce de nada y no sabe qué antecedentes médicos tenemos, qué modo de vida tenemos, si tenemos hábito tabáquico, si bebemos alcohol en exceso, si practicamos deportes de riesgo. Es necesario que tenga que tener esta información y eso se hace a través del repetido cuestionario de salud. El cuestionario que se firma con carácter previo a la contratación del seguro. Y corresponde al asegurado, conforme al principio de buena fe, poner en conocimiento del asegurado sus antecedentes de salud para que la aseguradora pues, pueda valorar con las preguntas expresas que le han hecho si decide contratar con esta persona o si decide no hacerlo o si en caso de hacerlo ponerle una prima más alta porque entienda que su riesgo es superior. Sobre cómo ha de interpretarse el deber de declarar el riesgo, como digo, hay muchísima litigiosidad y muchísima jurisprudencia por los tribunales de justicia. Y lo que viene a decir es que el deber de declarar el riesgo ha de ser entendido como un deber de contestar o dar respuesta a lo que me pregunten. A lo que me pregunten. Que es que siendo sobre el asegurado el que recae las consecuencias de responder faltando la verdad, pero también recae sobre la compañía de seguros la consecuencia de no presentar el cuestionario de salud o de presentarlo de una forma incompleta o demasiado general. Aquí en el despacho vemos muy a menudo que la compañía aseguradora no presentó el cuestionario de salud, o bien porque lo ha perdido, o bien porque el mediador en ese momento no lo quiso hacer, adivina por qué, pero a veces se contratan seguros sin haber sometido al cliente a la cuestionario de salud. Por lo tanto, tendrá que ser la compañía aseguradora la que soporte esa falta de presentación de cuestionario. O lo mismo si el cuestionario es muy incompleto o demasiado ambiguo. A veces vemos cuestionarios de salud con 2 o 3 preguntas muy ambiguas. ¿Está usted bien de salud? ¿Tiene alguna patología así muy general? Y no tiene que ser el asegurado el que empiece a escudriñar su propio historial médico y a responder preguntas que no se le han hecho. También el asegurado no puede justificar, eso es importante, el incumplimiento de no haber respondido verazmente a las preguntas en el hecho de que el cuestionario sea rellenado a ordenador. Lo digo porque es muy común que nos digan, es que esta no es la firma de mi padre, se hizo con un ordenador. Bueno, pues ya la jurisprudencia ha dicho que no es necesario que el cuestionario esté rellenado a mano, si se puede demostrar que se rellenó a preguntas del empleado de la compañía aseguradora respondiendo, no hay ningún problema. Lo esencial para apreciar si ha habido o no infracción en ese deber de responder verazmente a nuestro estado de salud es si las preguntas que se han hecho al asegurado le permitían ser consciente de que estaba ocultando de forma deliberada alguna patología importante. Y aquí me voy a detener medio minuto en que es necesario que haya una relación de causalidad entre la patología que se ha ocultado y la que ha generado el fallecimiento. Es decir, si yo he ocultado que he tenido un cáncer hace un año y 2 años más tarde o 10 años más tarde fallezco por cáncer, la aseguradora estará facultada para no pagar. En cambio, si yo he ocultado que he padecido un problema del corazón hace 5 años, pero fallezco porque me sufrí un accidente de tráfico, que no hay ninguna relación entre una cosa con la otra, la aseguradora no podrá denegar el pago a pesar de que yo hubiese ocultado esa patología. ¿De acuerdo? Tiene que haber una relación de causalidad. Es otro motivo que genera muchísima litigiosidad y muchísimos conflictos en los tribunales. Pues bien,
Sobre este aspecto, me voy a permitir comentar un par de sentencias más o menos recientes que creo que lo va a poner todo muy claro, hablando siempre en antecedentes oncológicos. La primera sería una sentencia del Tribunal Supremo de 4 de diciembre del año 2014 de un seguro de vida vinculado a un préstamo hipotecario suscrito en 2006 por una asegurada que en 2004 se le había diagnosticado un cáncer de mama y se había sometido a una intervención quirúrgica el mismo año 2004. Vemos que habían pasado apenas 2 años. En el cuestionario se le preguntó de forma concreta si había tenido alguna enfermedad de cáncer o tumor y ella respondió que no, a pesar de, como digo, que había sido diagnosticado apenas 2 años antes, falleciendo en 2008. En este caso, los tribunales no le dieron la razón a la familia de la asegurada porque entendían que sí que había ocultado esta patología. Creo que este caso, un caso como este, no afecta a la nueva regulación. La nueva regulación no tiene nada que ver porque, como digo, había transcurrido apenas 2 años. En cambio, hay otro supuesto más reciente, una sentencia también del Tribunal Supremo del 25 de noviembre de 2020, que creo que sí que afectaría con la nueva regulación. Se trata de un seguro de vida suscrito por una mujer en el año 2010 a la que en el año 2001 se le diagnosticó un cáncer de mama, realizándosele una mastectomía. En los 10 años siguientes se sometió a revisiones que no revelaron ningún signo de enfermedad tumoral, es decir, no tuvo ninguna recaída. Al cumplimentar el cuestionario de salud, se le hicieron algunas preguntas genéricas y algunas más específicas. Concretamente se le preguntó si tenía enfermedades tumorales, que sin embargo el Tribunal Supremo entiende que no permitieron a la asegurada que pudiera ser consciente de que se le estaba preguntando acerca del cáncer de mama, porque la pregunta se refería a haber sufrido enfermedades tumorales en los últimos 5 años. Y como he dicho, esta mujer había estado prácticamente 10 años sometiéndose a revisiones y sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de recaída. Pero dice el Supremo que sí que se le preguntó de forma muy concreta si estaba bajo tratamiento o seguimiento facultativo, que hubiese requerido pruebas diagnósticas y si tenía que consultar al médico próximamente. Y respondió que no. Y la realidad es que apenas 15 días más tarde de contratar el seguro, volvió a su revisión anual. Entendió el Tribunal Supremo que había faltado a la verdad a la hora de decir que no estaba siendo sometida a pruebas diagnósticas habituales y a revisiones anuales y desestimó la demanda de los familiares. Pues bien, en este caso, un caso igual, con la nueva reforma sí que saldrían beneficiados estos familiares y se tendría que estimar la demanda, porque se le está preguntando acerca de un tratamiento que va a decir que ha seguido durante los últimos 5, 8, 9 años, en donde no ha tenido ningún problema, ninguna recaída, ningún tumor nuevo detectado, y por lo tanto ni siquiera se le debería haber preguntado sobre este extremo. Y en caso de haberse preguntado y ella hubiese respondido que no o que sí, da igual, no se podía tener en cuenta a la hora de resolver la reclamación de sus herederos. Como podemos ver, esta reforma va a haber personas que les puede beneficiar y esperemos que así sea. Como vemos, esta reforma reconfigura el deber de declarar el riesgo. Desde la perspectiva del asegurado, la nueva regulación del deber de declarar el riesgo que suscriban estos pacientes con antecedentes oncológicos va a significar que, aunque se le pregunte expresamente por dichos antecedentes, va a quedar eximido de declararlo. Eso sí, siempre y cuando hayan pasado al menos 5 años desde la finalización del tratamiento radical sin recidiva. Y por lo tanto, como el transcurso de dicho plazo sin recaída es una condición sine qua non, imprescindible, de la que depende la efectividad del derecho al olvido oncológico, esta nueva redacción del artículo 10 nos puede plantear dos dudas fundamentales. Una ha sido recientemente resuelta por la Dirección General de Salud Pública, que es desde qué fecha se cuentan los 5 años de terminación del tratamiento y la remisión completa. ¿Desde qué fecha? Esto ya lo estamos viendo y sé que en el futuro va a dar lugar a mucha litigiosidad porque las compañías aseguradoras van a intentar ampliar lo máximo posible la fecha en la que se entiende que empiezan a contar los 5 años. Pues bien, nos dice la Dirección General de Salud Pública, es verdad que no lo dicen los tribunales de justicia, esto es un organismo administrativo que la eficacia de su criterio ya veremos qué recorrido tiene, pero bueno, a fecha de hoy, dice que la fecha a partir de la cual comienzan a contar los 5 años, cuando existe enfermedad localizada, es aquella en la que se completa el tratamiento radical. ¿De acuerdo? La fecha en la que se completa el tratamiento. Y dice que con independencia de que las pruebas que se hayan tenido que llevar a cabo para confirmar que ese tratamiento radical funcionó, puedan ser posteriores. ¿De acuerdo? En el caso de una enfermedad metastásica o sistémica, el periodo libre de enfermedad comenzará a contar cuando pueda evidenciarse una respuesta completa radiológica o serológica al tratamiento.
de nuevo estamos en las mismas. Las compañías aseguradoras indicarán que esta respuesta radiológica fue posterior a la que sostendrán las familias o las personas aseguradas que estén reclamando la póliza. Como podemos ver, es un concepto jurídico indeterminado, de cuando termina la terminación del tratamiento y dará lugar a mucha litigiosidad. La segunda pregunta que nos podemos hacer con esta reforma es la imprescindible inexistencia de recaída en el plazo de 5 años. Es un requisito que no haya habido una recaída, pero ¿qué se entiende por recaída? Entiendo que el hecho de someterse a seguimientos médicos o controles periódicos no tiene por qué implicar recaer si no aparecen nuevos signos de la enfermedad, ¿verdad? Entiendo que el hecho de estar sometiéndome todos los años, o cada 6 meses, o cada 2 años, a una revisión, no se trata de una recaída siempre y cuando en esos resultados de esas revisiones no haya ningún signo de nueva enfermedad. Por tanto, el asegurador sí podrá preguntar si ha existido recaída, pero no sobre si han existido controles médicos a los que se ha tenido que someter el paciente en esos 5 años, en los que no haya habido una recaída, una recidiva o un nuevo tumor. En el caso de que se le preguntara, el asegurado estará en su derecho de no contestar, o incluso contestar que no, y la compañía aseguradora no podrá fundamentar, no ya de negar el pago en el futuro, sino ni siquiera tampoco podrá fundamentar el no querer contratar el seguro con el asegurado en esta negativa a responder. Del mismo modo, si el asegurado lleva al menos 5 años sin recaer, tampoco cabría que se le preguntara si tiene previsto someterse a algún tipo de revisión, puesto que traería a causa precisamente de una patología ya superada hace más de 5 años. Tanto ese tipo de preguntas que todavía las estamos viendo en pólizas recientes y en cuestionarios de salud telefónicos, que cada vez son más habituales, las cuestiones de salud ya no sean por escrito, sino que sean telefónicos, seguimos escuchando ese tipo de preguntas. Hasta aquí sería la presentación. Me han presentado con anterioridad al inicio de esta charla e he intentado ajustarlo a los tiempos marcados. 3 preguntas, voy a responderlas, pero antes, si les parece, voy a responder a unas preguntas un poco generales que estoy seguro que si han estado atentos a la exposición, que no lo dudo, pueden haber tenido a la hora de saber si su caso concreto o de algún familiar podría aplicar este derecho al olvido y serían las siguientes. Y en buena medida, al responder estas preguntas, voy a responderlas las 3 concretas que nos han hecho los 3 participantes. La primera sería, ¿qué ocurre con este derecho al olvido respecto al paciente oncológico crónico, que está controlado, que toma una medicación de por vida, pero su cáncer no ha llegado a curarse? ¿De acuerdo? Pues bien, aquí la Dirección General de Salud Pública también nos dice que es necesario diferenciar entre un paciente oncológico crónico controlado no curado, paciente oncológico crónico no curado, y aquel paciente de enfermedad a los 5 años, y aquel paciente libre de enfermedad a los 5 años. Bien, se pueden distinguir varias situaciones. La primera sería el paciente oncológico no curado que realiza un tratamiento sistémico, oncológico no curado. Segundo, paciente libre de enfermedad que realice un tratamiento adyuvante. Aquí tendríamos el conocido tamoxifeno. Es un paciente libre de enfermedad que está realizando un tratamiento adyuvante, como puede ser el tamoxifeno. O, tercer supuesto, sería el paciente con enfermedad metastásica en la que se ha evidenciado respuesta completa al tratamiento. Respuesta, está curado. Y se está realizando también un tratamiento adyuvante. Pues bien, en los 2 últimos casos, el paciente libre de enfermedad que realiza el tratamiento adyuvante y el paciente con enfermedad metastásica que ha evidenciado una respuesta completa al tratamiento y también está con este tratamiento adyuvante, sí que sería de aplicación el derecho al olvido. En cambio, al primero no. Al paciente oncológico que no se ha curado y que está llevando a cabo un tratamiento sistémico, no le sería de aplicación. Otra pregunta sería habitual que se nos puede hacer es, si un paciente ha tenido una remisión completa de cáncer hace más de 5 años, pero tiene multitud de secuelas médicas provocadas por el cáncer, pero que no son propiamente un cáncer, ¿qué dice la ley al respecto? ¿Cómo vamos a interpretar esto? Esto es una situación muy habitual. Una persona ha padecido un cáncer, se encuentra recuperada, pero a consecuencia del cáncer o del tratamiento que ha tenido que seguir para recuperarse de ese cáncer o curarse de ese cáncer, tiene otra serie de patologías, ¿no? Problemas cardíacos, problemas de todo tipo. Pues bien, aquí la Dirección General de Seguros, que es el organismo regulador de las entidades aseguradoras, igual que el Banco de España de los bancos,
entidades financieras, la Dirección General de Seguros regula a las entidades aseguradoras, nos dice que las secuelas existentes en el momento de contratar el seguro, aunque sean como consecuencia del tratamiento o del cáncer, sí tendrán que ser declaradas. Si he tenido un cáncer y a consecuencia del mismo he tenido un problema coronario, dentro de los 5 últimos años, tendré que declarar que tengo un problema coronario, que estoy tomando una medicina, que tengo un tratamiento. ¿De acuerdo? Entiende esto la Dirección General de Seguros. Yo no estoy del todo de acuerdo, creo que será necesario, a veces con un buen informe pericial, determinar si esa patología está íntimamente relacionada y su única causa sea debido al cáncer o al tratamiento que siguió el asegurado para curarse del cáncer. Quizás podríamos estar dentro del derecho al olvido oncológico, pero bueno, la Dirección General de Seguros a día de hoy tiene este criterio. No sé qué tiene que tener el Tribunal Supremo en su día, ¿eh? Lo adelanto, pero bueno, es el que tenemos. Eso sí, es importante indicar que si las secuelas se manifiestan después de haber contratado el seguro, el tomador, el asegurado, no tiene por qué llamar de nuevo a la compañía de seguros para decirle, oye, tengo un nuevo problema de salud que no te dije hace un año cuando contraté la póliza. Esto es así porque aplica a todos los seguros de personas. Cuando alguien contrata, si nosotros contratamos un seguro del hogar y de repente en nuestra casa vamos a tener colgado en las paredes un Rembrandt o un Velázquez, la ley nos exigiría llamar a la compañía de seguros e informarle de esa circunstancia, porque hemos agravado el riesgo. Tendríamos que hacerlo. Si resulta que nos roban el cuadro y la compañía nos dice que cuando contratamos el seguro no dijimos que teníamos ese cuadro en casa, podría denegar el pago de su valor, ¿de acuerdo? En cambio, en los seguros de personas no es así. No hay una obligación de ir comunicando a la aseguradora la agravación del riesgo. Si yo me contrato el seguro de salud hoy o el seguro de vida y dentro de 5 años tengo una enfermedad nueva, no tengo que llamar a la compañía a decirle que me han diagnosticado una enfermedad o cualquier tipo de problema médico, ¿de acuerdo? Otra pregunta habitual podría ser si los pacientes pueden solicitar un seguro en retroactivo, que anteriormente me denegaron. Yo fui el año pasado o hace 2 años a la compañía de seguros X y me denegaron el seguro porque decían que había tenido hace 6 años un cáncer. Me lo denegaron. ¿Puedo solicitarlo? La respuesta es que sí. Puedo dirigirme a esa compañía de seguros o a otra y solicitar que me den, darme de alta en mi póliza sin que me pregunten nada al respecto. Eso sí, importante, la fecha de efectos de la póliza será la de ahora, no la de hace un año cuando hice la petición de inicio. ¿De acuerdo? Y otra pregunta muy ligada con esto es, que responde a una de las preguntas que nos han hecho los participantes, es ¿qué pasa con las primas? Si yo estoy pagando un seguro de vida con unas primas más altas o un seguro de salud más altas porque la compañía de aseguradora ha tenido en cuenta que he tenido un cáncer hace 5, 6, 7 años. Y ahora con esta nueva ley, ¿qué ocurre? Pues la respuesta es que la compañía debe bajar esas primas. Debe llevar a cabo una rebaja porque ya no puede tener en cuenta a la hora de tarificar la póliza una patología que según la ley de derecho o este derecho al olvido no debe tenerse en cuenta, ni a la hora de contratar ni a la hora de fijar las condiciones. No me pueden tratar de una manera más desfavorable que habría tratado a una persona que nunca en su vida ha tenido un cáncer. ¿De acuerdo? Y esto es importante, si quiero hacer una salvedad aquí importante, es que estas modificaciones contractuales, es decir, bajar, por ejemplo, el importe de la prima, no pueden llevar a cabo nunca, no puede suponer que la compañía aseguradora aproveche esta circunstancia para cambiarnos las condiciones. Si yo tenía un seguro de vida con un capital asegurado para mis herederos de 100.000 euros, no puede aprovechar que le estoy diciendo que han pasado los 5 años y que ejercito mi derecho al olvido y decir, bueno, vale, pues vamos a bajarlo a 50.000. No, tampoco puede modificar otra serie de parámetros y menos aún, importante, someterme a un nuevo seguro cuestionario de salud. Digo lo de cuestionario de salud porque ya lo hemos visto en el despacho. Que se aprovecha esta circunstancia para decir, bueno, ya que estás aquí, te voy a someter a un nuevo cuestionario de salud. No, como he dicho antes, no hay una obligación de declarar el riesgo. Si yo contraté el seguro hace 5 años y ahora hace un año he tenido un problema de espalda y me han diagnosticado una hernia discal, no aproveches que estamos modificando el seguro para adaptarlo a mi nuevo derecho, de derecho al olvido oncológico, para hacerme un cuestionario, tener en cuenta esta nueva patología y aumentarme la prima o no cubrir la cobertura. ¿De acuerdo?
Y ahora ya centrándome en las tres preguntas de los tres participantes, que hasta ahora han hecho las preguntas, voy a ir respondiéndolas. La primera dice, estoy con un seguro médico de Sanitas hace muchos años, pero lo tengo con copago. Después de haber pasado un cáncer hace 3 años y medio, he querido cambiar de modalidad de la póliza a sin copago, pero no me lo admiten por haber pasado el cáncer, al igual que tampoco me admiten en otro seguro nuevo. Es una situación desgraciadamente habitual. La pregunta que me hacen es si esto es legal. ¿Es esto legal? Bien, como hemos visto, la disposición adicional quinta de la ley, con la nueva reforma, permite esto. Gracias a este Real Decreto Ley se prevé que no se puede denegar la contratación o establecer condiciones más onerosas a personas que han sufrido una patología oncológica. Pero, como hemos venido viendo, es en el transcurso de 5 años desde la finalización del tratamiento radical sin recaída. Y en esta pregunta se está diciendo que he pasado un cáncer hace 3 años y medio. Todavía no han transcurrido estos 5 años. Por lo tanto, la compañía puede o denegar el pago o poner unas condiciones más caras, más gravosas. En este caso, por ejemplo, si no quiere poner la modalidad de sin copago, pues está en su derecho. Dentro de año y medio, si todo va bien y el cáncer no se reproduce ni nada parecido, podremos ejercitar este derecho. La segunda pregunta que me dice esta persona es, me temo, ¿me tengo que quedar ya para siempre con esta situación? ¿No puedo tener un seguro de salud en las mismas condiciones que mi marido y mi hija? Pues, como he dicho, transcurrido los 5 años, podrá cambiar de compañía y ya no podrán preguntarle acerca de este cáncer superado, con independencia de que usted siga yendo cada año o cada 6 meses, o el tiempo que establezca su médico, a sus revisiones. Si en esas revisiones todo va bien y no hay ningún tipo de recaída, puede usted hacer estas modificaciones. Insisto, importante, que no le aprovechen para cambiar las condiciones que tiene, un cuadro médico más breve, quitarle tratamientos médicos o pruebas diagnósticas que puedan estar en el cuadro general y a usted, por saber que tiene un cáncer desde hace 5 o 6 años, intentar quitar acceso a determinadas pruebas diagnósticas, todo eso no lo podrán. La segunda pregunta de otra persona era, ¿por qué cuando tienes una enfermedad como un cáncer te suben tanto el seguro? Bueno, los cálculos para llevar a cabo una determinación concreta de la prima de un seguro se llevan a cabo teniendo en cuenta, es un seguro de personas, se llevan en cuenta, teniendo en cuenta tres parámetros principales. Se tienen en cuenta muchos otros, pero los principales son tres: la edad, el estado de salud y el capital asegurado. No es lo mismo tener 20 años que tener 50, no es lo mismo haber padecido enfermedades o no, o tener alguna minusvalía o algún problema físico de algún tipo, y el capital asegurado, claro. No es lo mismo asegurar 100.000 euros que asegurar 1 millón o asegurar 20.000. No es lo mismo. Entonces, ahí la prima se calcula de manera diferente. Nosotros en el despacho, cuando tenemos que llevar a cabo algunos procedimientos judiciales en donde tenemos que saber si el importe de la prima es el ajustado o no, porque en este tipo de pleitos a veces se da la circunstancia de que la compañía aseguradora no puede rechazar el pago totalmente, pero sí puede pagar al asegurado una cantidad inferior de lo que estaba asegurado, teniendo en cuenta cuánto habría sido el importe de la prima y el capital asegurado de haber conocido la patología ocultada. Es un poco complicado, pero hay procedimientos de ese estilo. Entonces ahí tenemos que contratar nosotros a un perito que nos determine cuánto habría sido en caso de que el asegurado hubiese declarado esa patología. La verdad es que son unas cuentas matemáticas muy complicadas, tienen en cuenta no solo estos tres factores que he dicho, sino también unas tablas biométricas, de probabilidades, también gastos de emisión, gastos de gestión. Es muy complicado y bueno, al final son informes actuariales, pero como digo, los tres factores esenciales principales son la edad, el estado de salud y el capital asegurado. Por tanto, tener un cáncer, si es dentro del periodo de los 5 años que estamos diciendo, siempre lo encarecerá. Y la última pregunta que hemos recibido nos dice que yo estoy actualmente en un seguro, ya que mi marido pertenece a ISFAS y estoy con él en Adeslas. Cada vez que trabajo me dan de alta en el seguro y en varias ocasiones he querido hacerme el seguro y me dicen que todo aquello que está relacionado con el cáncer no me entra. Te hacen el cuestionario de salud, incluso me han llegado a decir que, por ejemplo, una analítica que pueda ser para mirar algún parámetro relacionado no entra y que el ginecólogo de exploración mamaria tampoco. Pues bien, de nuevo volvemos a lo mismo. Si no, aquí en la pregunta no me ha especificado si este cáncer se produjo, se ha producido en los últimos 5 años, o si ha habido alguna recaída.
Si pasaran 5 años y no ha habido ninguna recaída, podrá o bien solicitar un cambio de compañía, si es posible que su marido a través de ISFAS pueda cambiar de compañía, o bien dirigirse directamente a ADESLAS y solicitar que cuando le den de alta el seguro, cuando vuelva a trabajar, cada vez que trabaja, no tengan en cuenta estos antecedentes clínicos y por tanto no le podrán limitar ni el parámetro que me dice relacionado con las analíticas, ni su derecho a una exploración ginecológica mamaria, porque no podrá tener unas condiciones más onerosas o menos ventajosas que una persona que nunca ha tenido el cáncer. Lo que pretende esta ley es que un cáncer padecido hace 5 años por una persona que no ha tenido ninguna recaída, a efectos de la contratación de un seguro de vida o un seguro del hogar, no sea como si nunca lo hubiera tenido. Ya para terminar, la reforma creo que es positiva, viene de Europa, creo que es muy positiva. Ya como digo, de hecho en España hemos tardado algo más de la cuenta. Hay otros países de nuestro entorno que de motu propio la habían introducido en nuestro ordenamiento jurídico años antes. Pero bueno, bienvenida sea. Y lo que sí me gustaría es que esta reforma tuviera un calado algo, un alcance algo mayor, porque como están teniendo otros países, no solamente debería limitarse a los enfermos oncológicos, creo que debería ampliarse a prácticamente cualquier otro enfermo de cualquier otra enfermedad que haya tenido una recuperación plena y durante el plazo de 5 años, en este caso se han fijado 5 años, pues tiene 5 años, quizás haya que variar en función de la enfermedad el plazo, pero si no ha tenido este problema, se pueda regular. El caso de las enfermedades coronarias, que son casi también la segunda causa de fallecimiento en España, creo que debería también beneficiarse de este tipo de derecho al olvido. Pues bueno, ya he terminado la exposición, he respondido a 3 preguntas, también he respondido a preguntas generales y quedo a la espera si quieren formularme alguna, que no sé si tenemos tiempo, creo que todavía sí. Pues nos quedan 2 minutos. Muchísimas gracias, Vicente. La verdad que ha quedado bastante claro todo, pero es verdad que como hay tantos supuestos, claro, perdona que me ponga yo de ejemplo, pero yo, por ejemplo, tengo una recaída hace 23 años. Entonces, claro, yo llevo 23 años curada sin ningún problema y demás. Esos supuestos no se contemplan. Entonces, es una ley para no discriminar, pero sí que se discrimina en algunos casos, ¿no? Y cada vez lo que llamamos los pacientes de broma, años de propina, cada vez somos más los pacientes que tenemos muchos años de propina, ¿no? Entonces, bueno, ahí no se contempla, por ejemplo. Eso es. Hombre, Mm. si la recaída fue hace 23 años y de la recaída has conseguido acreditar que estás recuperada y fijar una fecha, que es la que a día de hoy la Dirección de Seguros ha establecido, podrías volver a beneficiarte desde esa recuperación de la recaída. Pero como bien dices, en este tipo de enfermedades muchas veces no ocurre. No ocurre. No podemos tener una fecha clara, concreta de una recaída, de una recuperación plena. Efectivamente. Ujú. Pues bueno, pues ya lo veremos, seguiremos ahí los pacientes haciendo las consultas para ver todo lo que se puede mejorar esa ley y vamos a despedir antes de que se nos corte el webinar, así que muchísimas gracias a todos por haberos conectado y ya sabéis que tenéis a vuestra disposición a Basilea Abogados para resolver todas las dudas en torno a la salud laboral. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Muchas Adiós. gracias, Vicente. Adiós. Hasta luego.